25,4 la temperatura. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancamos otra edición de nuestro informativo del mediodía junto a Amalia Cutillo. La información nos lleva rápidamente hasta el Parlamento. Las hermanas Denis insisten, obviamente, no es para menos, y creen que cualquier día es la oportuna en tanto en cuanto don Oscar retorne a casa. Fernanda Chamorro, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, y vamos a estar hablando de esto que mencionabas, Roberto, una una reunión, mejor dicho, reservada, la que se mantiene en la Cámara de Diputados con los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. A mis espaldas y tras estas puertas de la presidencia de la Cámara de Diputados están reunidas las hermanas Denis junto con miembros de esta Comisión Permanente. Ya hablábamos la semana pasada, a las puertas del fin de semana, lo que tenía que ver con esta posición firme, férrea del Gobierno Nacional de no establecer una mesa de negociación y de tampoco hablar de una intermediación con la Cruz Roja, con lo que tiene que ver con los grupos o el grupo criminal. Dijeron que no iban a estar dando estado de beligerante a los miembros de este grupo y que no establecerían ningún tipo de negociación. Era bastante tajante también en este sentido el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Vamos a ver finalmente qué es lo que termina dando como resultado en esta reunión que están manteniendo, reiteramos, diputados y senadores, miembros de la Comisión Permanente del Congreso junto con la familia Denis. Fernanda, muchas gracias. Ya en minutos también con nuestro compañero Mariano López. Mariano, el dengue que no da tregua. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es así, Amalia, el saludo a vos, a todos los televidentes, y atención porque ya comienzan a haber internados por cuadros positivos de dengue. También hay casos sospechosos en todo el departamento central que se están analizando. En contrapartida, todavía se siguen registrando propiedades que están abandonadas, donde hay criaderos, agua estancada que también prolifera la procreación de estos mosquitos, el Aedes aegypti principalmente. En instantes vamos a hacer con ustedes un completo resumen de la situación del dengue en nuestro país. Muy bien, gracias Mariano. Ahora rápidamente, Alejandra Pereira, el día después de este incendio que asustó y mucho ocurrió en zona del Mercado de Abasto. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un saludo cordial también para todos los televidentes. Y un voraz incendio se registraba ya ayer en horas de la mañana aquí en el Mercado de Abasto, donde 8 casillas fueron consumidas en su totalidad. Se habla en principio de que esto se habría iniciado a raíz de un cortocircuito. Los permisionarios mencionaron inclusive que ya hablaron en varias oportunidades con el intendente acerca de las precarias condiciones en las que se trabaja, pero hasta el momento lastimosamente no hay una respuesta y nuevamente estamos hablando de pérdidas muy importantes para estos comerciantes. En instantes todos los detalles. Alejandra, muchas gracias. Ya saludamos también a nuestro compañero Joel López, porque una ronda de tragos, escuchen bien, le costó una pierna. Joel, danos algunos detalles. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Un joven de 24 años que se encontraba compartiendo una ronda de tragos entre parientes y amigos sufrió la amputación de su pierna a raíz de una discusión con dos desconocidos. Uno de ellos subió al propio vehículo de la víctima, lo atropelló y lo aplastó contra una baranda. Esa baranda le cortó la pierna y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En minutos, todos los detalles. Dale, Joel, gracias. Del este vamos hasta el sur del país. Tomás Romero Pereira. Asaltaron a un colono alemán, le llevaron joyas, una motocicleta, un montón de objetos de valor y después falleció. Efectivamente, esta persona, este ciudadano alemán, resultó víctima de un homicidio. Y se presume que pudieron haber ingresado por enfrente. La puerta del inmueble estaba semiabierta. El médico forense pudo observar algunas hematomas que presentaba la víctima, manifestando que fue rastro de algún forcejeo con su agresor en este caso. Después de 38 años, Concepción nuevamente bajo agua. La asistencia está en camino. La pisar de la gente a veces.
Qué puta ciudad, un dispaite le cosa con la nación. De estar donde sea. Un diálogo sea. Y lastimosamente ya estamos bajo el agua. Es crítica, hay criaturas, hay gente que perdieron todo prácticamente. Yo me considero que perdí todo porque yo estoy queriendo salvar vida humana en este preciso momento. Ahí está saliendo otro menor, 2 menores que están saliendo en el brazo de los voluntarios del interior de esta casa. Tratando de evacuar a todas las personas que están en situación de riesgo, especialmente criaturas y ancianos. En vehículos y en motocicleta ya es imposible. Ya ahora se está solicitando lancha para poder evacuar a algunas personas. ¿Esta es tu casa que están ingresando? No, es la casa del vecino porque mi casa ya está bajo agua. ¿En esa casa hay personas que en este momento? No, nosotros ya le sacamos a la criatura y ya están todos protegidos ellos, pero los adultos nos estamos quedando para intentar ayudar en algo acá los bomberos. De mi casa lleno de agua. Le llega repente y nada, la alma me dio a ayudar. Cái bài chơi là đồ quay là em bố ra bài chơi được quả sâu nhà tới là hổ băng De la sola con a veces anda acá tu moai a maliciar de agua a ver ya rapaite cuando están viendo lo vai lo mejor lo llevo y llegan más por y caso. Sí, ye tu porque o gabe pongo o tumba pete la hora cosa pa usted paito ve paite na ba. primera la peseta la prueba no yo pila yo pila la peseta Sí, está la perdida. Animal no le cuenta hoy me haya jugar para no me nigue.
era drogado aquí, no. Realmente ahora es muy angustiante Claro. las que están viviendo en Concepción. Y por sobre todo hay que decir que, de acuerdo a los especialistas, era una zona no habitable. Aparentemente hay todo un sector que el Estado se encargó de construir estas casas en un lugar inadecuado. Sí, y nuevamente también hablan, Roberto, de que es una situación que de alguna u otra manera se pudo evitar, no por la naturaleza, obviamente, pero sí por lo que tiene que ver con las motobombas que le faltaban un mantenimiento. Claro, la infraestructura logística que así a veces juega una muy mala pasada porque la previsibilidad no siempre es lo nuestro, especialmente a la hora de coyunturas de esta naturaleza. Momentos de terror vivieron aproximadamente 5.000 familias en Concepción, luego de la torrencial lluvia que cayó en las últimas horas en la zona norte del país. De la pisar y la gente a veces me temía. Que pucha sea, un dispete de cosas buenas de estar donde sea. Un diálogo sea. Lastimosamente ya estamos bajo el agua, es crítica, hay criaturas, hay gente que perdieron todo prácticamente. Yo me considero que perdí todo porque yo estoy queriendo salvar vida humana en este preciso momento. ¿Esta es tu casa que están ingresando? No, es la casa del vecino porque mi casa ya está bajo agua. ¿En esa casa hay personas que en este momento? No, nosotros ya le sacamos a la criatura y ya están todos protegidos ellos, pero los adultos nos estamos quedando para intentar ayudar en algo acá los bomberos. ¿Y en esta casa qué hay? ¿Qué van a sacar en estos momentos? Y van a sacar 3 criaturas pequeñas y una pareja. ¿Están dentro de la casa? Están adentro de la casa. En el lugar incluso se tuvo que proceder a tareas de rescate de pobladores que vieron perdidas todas sus pertenencias.
El polideportivo de la ciudad fue utilizado como refugio. Tigo central sí, rebosada, pero lo mitad como basura, bebé, hijo trancapados. Las pesite pego primera vez, segunda vez, ¿cuál es la visita pego? Segunda vez, pero peor vez. Ese primera vez que aguanta por agua y no dispara y si ya lo dispara más. De mi casa lleno de agua. Le llega a repetir y nada, pero la madre ando a ayudar. Soy por 7 meses y cojo. Pero yo refugié en algo albergue, vaya. Sí, pero pues yo vamos a los hoteles, pues con la vera, mío, y cuerpo y hubo putan. Hoy hablando del electrodoméstico, mía, pero algo. Pero para allá, yo voy a Hamburgo, voy a Bayern. Luego a su mía, estoy grabando, Varias instituciones, ciudadanía y empresas se unieron para brindar apoyo en cuanto a víveres, ropas y atención médica ante la dramática situación que se vivió en al menos 7 barrios de la ciudad. Ahora estamos acá apoyando a la personal de bomberos en esta zona inundada. Estamos tratando de evacuar a todas las personas. El reporte que se está teniendo hasta este momento, oficial inspector. Y se está tratando de evacuar a todas las personas que están en situación de riesgo, especialmente criaturas y ancianos. Varias personas aquí no fue totalmente inundado en este momento. Y si ya fotos y videos ya se está viendo la realidad, lo que está ocurriendo aquí, y vamos a estar trabajando, acompañándole a cada personal de bomberos y poniendo la asistencia que se pueda. Totalmente inundados, imposible es de entrar hasta esa zona y se desbordó prácticamente el arroyo ahí, totalmente luego, ¿verdad? Y entonces, previo permiso de nuestro coordinador de APS, nosotros estamos trayendo nuestros medicamentos acá para poder hacer una asistencia médica también junto con los profesionales de IPS, también con coordinación con la doctora Liz. Traemos también de parte de nosotros, también traemos algunos colchones, cubiertos, ropa, zapatos, era lo que pudimos así llegar a juntar con nuestra gente para poder ahora dejar acá en la Secretaría. ¿Cuántos barrios, cuántas comunidades se intentó ingresar hoy por ahí? Y allá yo tengo prácticamente 3 zonas, en la parte de Niño Salvador, la parte del norte, ¿verdad? Y todo lo que es Aquinocue, todo lo que es Cacupemí, totalmente inundados, no se puede entrar ni con vehículos en esa zona. Una de las zonas más afectadas fue Aquinocue, un sitio considerado inundable. Sin embargo, las familias habrían accedido al lugar a través de políticos que les prometieron proyectos de mejoramiento. Fue lo que sucedió a 5,5 kilómetros de la ciudad. Se formó ahí hace 6 años aproximadamente un asentamiento. 1,000 familias viviendo allí en un asentamiento denominado Aquinocue, que prácticamente hoy es un barrio más, pero está a 5,5 kilómetros de Concepción. Hoy ayer quedó evidenciado de que es un lugar, una zona inundable, no se puede habitar. Si se tiene un proyecto para vivienda en ese lugar, hay que hacer trabajo con técnicos, levantar la zona, cargar, trabajar en el tema de desagües pluviales, porque eso fue lo que impactó, recorrió los videos, las redes sociales, y prácticamente las aguas llegaron hasta el techo, y
Y bueno, esas personas en su gran mayoría salieron de ese lugar, están en un albergue. Nosotros tenemos un polideportivo municipal, le estamos viendo desayuno ahora, vamos a hacer allí una olla popular, van a estar almorzando en ese lugar hasta que el agua pueda bajar y pueda nuevamente regresar a su vivienda. Es un lugar que todavía necesita regularizarse los pedidos para que se pueda ocupar ese lugar. Inclusive hay 2 proyectos para el mismo lugar. Un sector político estaba trabajando para que ese lugar que sea construido ahí un hospital para la gente de la tercera edad, un hospital geriátrico. Y otro sector quería vivienda allí para esta familia. Tanto pobladores como autoridades coincidieron que tal situación no se vivía desde hace años. Así también aseguraron que se podría haber evitado. Tuvimos ayer una intensa lluvia, en pocas horas cayeron más de 300 milímetros de agua, 7 barrios quedaron inundados. Hubo viviendas en Concepción en donde no entró agua, inclusive en la parte alta que es el barrio centro. Tuvimos varios inconvenientes al principio. Lo que ayer vivimos en Concepción prácticamente no tiene precedente. Según los pobladores más adultos, más antiguos, dice que se vivió eso en el año 1983. En pocas horas, tanta cantidad de agua, era imposible que en solución y abajo las motobombas, inclusive las compuertas ya a tempranas horas estaban abiertas, aunque varias personas trataron de desacreditar el trabajo que estuvimos realizando, pero sí, apenas comenzó la lluvia intensa y nosotros ya estuvimos donde está la motobomba para que funcione. Llega a cierto nivel y ahí recién la motobomba puede realizar el trabajo. Se estima que unas 1.000 familias de las cerca de 5.000 perjudicadas no podrán volver pronto a sus viviendas, por lo que se habilitaron 2 albergues. Desde la Secretaría de Emergencia Nacional se dispuso la asistencia necesaria y señalaron que verificarán las causas de la inundación. De nuevo nos lleva hasta Concepción. Idilio, ¿cómo amanecieron por allá? ¿Cuál es la última novedad tomando el pulso a esta, sin duda, situación grave que se desató en la zona? Adelante. Buenas tardes, Roberto, Amalia, toda la teleaudiencia. Nosotros estamos en la entrada principal al asentamiento Santa María de la ciudad de Concepción. Y como están viendo imágenes hasta atrás, inmenso todavía la cantidad de agua que hasta horas de la tarde. Varias personas que ya están realizando su mudanza, están saliendo de este lugar. Otras personas que están buscando alguna asistencia para poder salir de su domicilio. Hay varias, aproximadamente unas personas, familias, que todavía no pueden salir de su casa. Hay muchas aguas en todas partes de ese barrio y otras familias que todavía no pueden salir de su casa. Hay muchas aguas en todas partes de ese barrio y otras familias que no quieren salir, teniendo en cuenta de que en este lugar también hay muchos delincuentes en este caso, y por ese motivo que estas familias no desean abandonar su casa. Están aguantando a pesar de que hay muchísimas aguas en este lugar, y ya está llegando esta mañana al menos una parte de la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional. Esta mañana conversamos con el intendente interino, que nos decía de que al menos la primera parte de la asistencia va a ser ollas populares, también entrega de frazadas, se va a hacer entrega de colchones o frazadas y otros por parte de la Emergencia Nacional. Escuchemos lo que decía el intendente interino Javier Vergara.
desde tempranas horas ya estuvimos asistiendo a las personas afectadas con la inundación, ya brindándole el desayuno. Ahora llega el gobernador, estamos acá con don Francisco Antonioli para ir a llevar los víveres con los funcionarios de Emergencia Nacional y para que se puedan preparar ya el almuerzo, la famosa olla popular en todos los barrios que quedaron afectados por esta inundación. Queremos cumplir con todos. Hay colchones para esas personas que necesitan, tenemos frazadas, hay carpas. Esa asistencia vamos a estar haciendo hoy. Me informaron de que las aguas ya abandonaron las casas, la vivienda, pero sí quedó el charco consecuencia, ¿verdad?, de las aguas. Pero doy gracias a Dios que hoy el día es totalmente diferente a lo que vimos ayer. Tenemos un día soleado y estamos seguros de que con el apoyo de todos vamos a salir de esta situación difícil. Esto es una lección para todos. Tenemos que estar preparados porque la naturaleza nos avisa cuando viene. Y bueno, agradecerle a todos los sectores públicos, privados, que han acercado su aporte y su apoyo en esta difícil situación. En el barrio San Antonio, también Villa Alta y otros barrios de la ciudad que fueron afectadas esta mañana, siguen todavía esas familias en su domicilio con algunas aguas todavía. En el asentamiento Aquinocue, compañeros, ya prácticamente las aguas ya corrieron todo y esta mañana están retornando algunas familias en su casa, están realizando la limpieza correspondiente para poder habitar nuevamente. De hecho, de que el barro, gran cantidad de barro, las pérdidas que están teniendo es impresionante. Va a llevar algunos días para que estas familias puedan ir nuevamente retornando a su casa. Ayer, en horas de la mañana, en horas de la tarde, las aguas estaban prácticamente desde el techo de esas viviendas, que afecta aproximadamente a unas 1000 casas, y el trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ayer fue impresionante. En ese lugar varias horas estuvieron trabajando durante las lluvias, se mojaron todo, se bajaron a las aguas para poder realizar el rescate de estas personas, compañeros. Nosotros conversamos con un dirigente social en Aquinocue que nos comentaba justamente las pérdidas que están teniendo en ese lugar. Podemos escuchar lo que mencionaba este dirigente social, compañeros. Depende del barrio de Cuejeya. Buen día, yo, los amigos, y nada, se llama nada Cuejeya, ya rapete, la hora puente conocí Culay, hora. A mis 7 islas puentes, en vez de que la y plango y bateo en ella, pues, no ande ahí la. Acá o quinto y veo los problemas nada y con años. Con tú sabes, la prejuicio que iban va por la hora puente PTI, mi china que te mi pebe y nada, ya cuaya changa. Oye, formativo embudo. Sí, embudo. Apa uno ya tranca y mi, ya Oroputa Paitemore, y ve que ama y ore ya rao inde. Pero con tu sitio la perjuicio. Con tu sitio y más perjuicio y camión neta entero con ya perjudicar la gente que era tu cha. Au página la capaz la autoridad, pero hubo esa mila hora de puente con mi chaterey. Pero recibimos la asistencia de ella. Sí, recibimos. Olla popular, mía, oye, ya puedo imaginar con eno con pues haré cena antes más porque este tira trabajo hija con este día con como entero cocinado oye, pues tanto más cena. ¿Con familia o aquí no pegó perjudicado? Obrero y me se cargo ponía 470 familias. Mínimamente entonces 1000 con la completita mía. Sí, 1000 completita. Mía ye pero capaz de con son mía la cuepa fresa esa maína cuña caí heladera mía esa. A veces llamo mi camioneta y mía ahora oye pero
De acuerdo a las informaciones que estamos teniendo, es que esta asistencia va a continuar y que solamente han llegado a la primera parte y va a continuar la recorrida de estas autoridades durante horas de la tarde aquí en la ciudad de Concepción. A unos 4 a 5 mil familias fueron afectados por estas inundaciones, compañeros, que se produjo ayer en horas de la madrugada aquí en la ciudad de Concepción. Idilio, ¿se puede decir, a jugar por tu crónica, por los entrevistados, que la situación tiende a mejorar, hay asistencia? No entendimos muy bien cuántos son directamente los afectados, o serían. Bueno, esta mañana nosotros llegamos hasta el asentamiento Santa María y nos dicen los dirigentes sociales mínimamente 1000 personas se encuentran directamente afectados. Y es sumado a esto lo que son de asentamiento aquí, pues también mínimamente 1000 personas afectadas. Y después hay el barrio Villa Alta, Inmaculada, Calaverita, San Roque, después San Antonio y otros barrios, esos barrios que son bajos y que en cada lluvia, incluso lluvia que no son de grandes lluvias, siempre fueron inundados, y con esta lluvia que en pocas horas cayeron más de 300 milímetros, dejaron bajo agua también a estos barrios, a las personas que habitan en este barrio, y hoy en día se encuentran en esas condiciones. Por un lado, en Concepción prácticamente estamos acostumbrados a las inundaciones. Hay familias que se acostumbran a eso, teniendo en cuenta el bajo nivel de su domicilio, y cuando se construyen calles nuevas el nivel es un poco más alto, entonces la casa queda abajo y cada lluvia hay inundaciones. Pero con lo que se produjo ayer prácticamente es sin precedentes. La cantidad de lluvias caídas y las inundaciones que se produjo en diferentes barrios. Hasta ahora, Roberto, aquí en el barrio Santa María, es imposible todavía ingresar en varias calles, en varias viviendas. No se puede ingresar en vehículos de 4 ruedas, en motocicletas, no se puede ingresar a estas horas de la tarde porque la cantidad de agua es impresionante a estas horas de la tarde. O sea que hay puntos todavía intransitables, entonces, Idilio, y solo con vehículos de gran porte. Es así, en varias partes no se puede ingresar todavía. Esta mañana se llegó en varias partes, pero creo que no todas partes en vehículos no se pudo llegar porque las malas condiciones no permiten, y la cantidad de agua también. Y se estaba trayendo para la asistencia de ollas populares, y estas familias salieron de su casa a pie, cruzando las aguas para poder salir a recibir esa asistencia, compañero. Bueno, Idilio, gracias a Cuidarse en vivo en directo desde Concepción, repasando estas imágenes. Todo esto se daba a lo largo del fin de semana, al menos ahora aparentemente la situación tiende a mejorar. Rápidamente, lo anticipamos, las hermanas Denis están en el Congreso de la Nación, está allí Fernanda Chamorro. Adelante, Fernanda. ¿Estamos listos? Sí. Sí, muy buenos días. El día de hoy, a petición apoyado por el Pleno de la Comisión Permanente del diputado Emilio Pavón, hemos tenido una reunión reservada con las hijas del ex vicepresidente de la República, Denis. Es importante manifestar nuestra preocupación con respecto a la necesidad de que todos los paraguayos obtengan su garantía constitucional que tiene que ver con su seguridad, con su libre circulación. Desde ya nuestra solidaridad para con los familiares de la familia Denis y de los 3 secuestrados cuya liberación todavía estamos esperando. Es la voluntad de la Comisión Permanente del Congreso y de todos sus constituyentes
que se han realizado todos los esfuerzos al alcance del Estado, del Gobierno Nacional, en base a la representación de sus 3 poderes, porque esos 3 secuestrados en la brevedad puedan estar nuevamente con sus familias. Quiero conceder la palabra a Beatriz Denis, que va a estar hablando en representación de los familiares. Bueno, va a hablar también Beatriz Denis. Vamos a acercarnos hasta ese punto. La predisposición de la Comisión Permanente del escucharnos. De hecho, no es la primera vez que estamos viniendo a golpear puertas y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir viniendo las veces que fuera necesario. Vinimos a contar todo lo que como familia, de hecho, estamos pasando y estamos realizando, a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden de que hay 3 personas que están siendo privadas de su libertad, que garanticen lo que dice la Constitución, que no sea una letra muerta, sino que sea realmente una verdad eso, de que la libertad y la seguridad estén garantizadas, así como lo establece la Constitución Nacional, una realidad debe ser. Pedimos que se unan al clamor de que vuelvan los 3, de que nos ayuden con las diferentes alternativas que tenemos como familia, ya sea a nivel nacional, personal, internacional, que analicemos, que trabajemos todos juntos para que muy pronto tengamos ese resultado que queremos, que es el que vuelvan los 3. Esa ayuda internacional, digamos, ante la negativa del gobierno, ¿cómo insistir, Beatriz? Nosotros venimos a poner a conocimiento de la Comisión Permanente. Ellos van a interiorizarse seguramente. Vemos como una alternativa y bueno, pusimos todo lo que nosotros sabemos a disposición de la comisión. Ellos lo van a analizar y seguramente verán esas u otras alternativas factibles para que vuelvan los 3 secuestrados a sus hogares. ¿Cuáles otras alternativas están proponiendo ustedes? Nosotras pedimos ayuda, no ninguna en particular hemos dicho, simplemente pedimos ayuda, así como dije, personal, nacional, internacional, lo que fuera, para siempre sumar esfuerzos y lograr ese objetivo. Acá lo importante es sumar siempre y lograr el objetivo, el resultado, que es el que vuelvan los 3. ¿Cómo toman esta negativa que ya incluso confirmaban una vez más los agentes del gobierno con respecto a la intermediación de la Cruz Roja? Si bien ya dije a través de los diferentes medios, obviamente como familia siempre que se nos da una negativa no podemos estar bien, ¿verdad? Pero entendemos la posición como gobierno que la dan y bueno, vamos a seguir insistiendo en esta, en cualquier ayuda que sea necesaria y vamos a seguir luchando. Se habló también de la posibilidad de que la iglesia pueda mediar también. ¿Hubo avances? La iglesia está realizando el trabajo. Lastimosamente avances no hay en ninguna, ni con la iglesia, ni con la FTC. Ningún avance tenemos, no tenemos novedad, no tenemos noticia, no sabemos nada, lastimosamente. Concretamente, Beatriz, ¿qué solicitan al Congreso Nacional? Concretamente el apoyo y la solidaridad, que se interioricen de todo lo que nosotros le pusimos al tanto, de que nos den esa mano tan importante en cualquier nivel, ya así como lo vuelvo a repetir, personal, nacional e internacional, y bueno, que luchemos todos juntos y nos unamos a este clamor de que vuelvan los 3. ¿No piden, por ejemplo, al Congreso que medie, en este caso el Congreso Nacional, para que insista con el gobierno y que pueda tener participación en la Cruz Roja? No fue esa la intención. La intención, como dices, es venir a pedir la ayuda nuevamente, golpeando las puertas del Congreso, en este caso de la Comisión Permanente. Ellos analizarán todo lo que nosotros pusimos a conocimiento de ellos y bueno, que sea bienvenida la ayuda que pueda venir. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, señor diputado? La Comisión Permanente, ¿qué puede hacer en concreto? En primer lugar, es importante el entendimiento de la necesidad de fortalecer la mejor coordinación entre los diferentes poderes del Estado. Lidiar con el autodenominado EPP tiene que ser una prioridad para el gobierno nacional, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la necesidad de
tener una mejor inversión desde el punto de vista presupuestario en todo lo que implica esta situación, desde las campañas de promoción, de publicidad en base a las diferentes circunstancias que están atravesando la familia de los secuestrados y algunas necesidades específicas que tienen con respecto a esa situación, como otras dimensiones de resorte presupuestario que deben ser analizadas dentro de esta situación en particular. Tenemos que evaluar cuáles son las mejores alternativas que deben ser planteadas con respecto a la cooperación en materia nacional e internacional ante esta situación. Van a ser evaluadas todas las alternativas y se va a generar un discernimiento técnico diplomático con respecto a la situación, al posible planteamiento de la participación de la Cruz Roja y otros actores que podrían colaborar en esta situación en particular. O sea, ¿ustedes van a insistir tal vez, diputado, que la Cruz Roja pueda participar, pueda mediar? Nosotros vamos a hacer una evaluación técnica diplomática con respecto a esa situación y otras alternativas, como bien estaba diciendo la señora Beatriz Denis. Es nuestro espíritu y nuestra voluntad como Comisión Permanente del Congreso colaborar en esta situación en particular. De hecho, nos solidarizamos con las familias de los 3 secuestrados, pero cada una de las alternativas debe ser dirimida con claridad en base a la situación diplomática internacional que pueda acarrear cada una de estas acciones. En este momento no descartamos esa alternativa, pero va a ser evaluada finamente y a posteriori va a ser conversada con los diferentes de la comisión. En materia presupuestaria, diputado, ¿no sería mejor redireccionar algunos montos para lograr más rápidamente tener efectividad en lo que mencionaban, ampliaciones, cuestiones como esas para la FTC? Sí, estamos convencidos y llegamos a esa conclusión. Estamos más convencidos aún después de conversar con los familiares del ex vicepresidente de la República que sí es necesaria una reingeniería presupuestaria, en principio para cuestiones como la publicidad y otras operaciones necesarias ante situaciones como esta. Tenemos que entender de que, por supuesto, son necesarios más escuelas, son necesarios más hospitales, fortalecer el sistema de salud, educación tiene que ser una prioridad, pero existen otros aspectos de la realidad que también tienen que ser abordados, como esta garantía constitucional que tienen todos los paraguayos de tener seguridad y de circular libremente por el territorio nacional. Esto de analizar mecanismos, diputado, ¿qué quiere decir? Ya se habló del tema Cruz Roja, se va a hablar, por ejemplo, no sé, con la cooperación de Estados Unidos, de Israel. De hecho, los colegas aquí presentes, y esto lo habíamos manifestado en el Pleno, somos convencidos de la necesidad de cooperación internacional para lidiar con este tipo de situaciones. Ya lo habíamos planteado anteriormente a través de proyectos de declaración, proyectos de resolución desde la Cámara de Diputados, y vamos a insistir en esta materia. La cooperación internacional es fundamental para lidiar con esta situación y es un camino por el cual nosotros vamos a seguir transitando. ¿Qué otras entidades podrían trabajar para ayudar al gobierno nacional e internacional en general? No, existen varias alternativas, varias instituciones, fundamentalmente con experiencia y con prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional para lidiar con este tipo de situaciones. En lo personal, veo con los mejores ojos la participación de la Iglesia. De hecho, que eso nos estaba manifestando los familiares que ellos... Bueno, sigue hablando el presidente de la Comisión Permanente, Fernanda Chamorro, el contacto en vivo, en directo, las hermanas Denis, que obviamente insisten que el Estado ultime todos los esfuerzos, apueste a todas las mecánicas permitidas por la Constitución y las leyes y que finalmente don Oscar y los otros 2 secuestrados puedan volver a casa. Amalia. Gracias, Roberto. Y ya decía uno de nuestros títulos, el dengue no da tregua. Vamos a recibir al doctor Hernán Rodríguez, director de CENEPA, porque queremos repasar cuáles son los últimos números con respecto a esto. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al IDM. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Doctor, queremos saber, en cuanto a números, ¿cómo estamos en estas primeras semanas de este 2021? Bien, hablando de números oficiales, que solemos decir que hay que saber interpretarlos, ¿verdad?
En las últimas 4 semanas, según el informe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, tuvimos 1.241 notificaciones, de los cuales desde octubre de 2020 hasta la fecha tenemos 15 casos confirmados, 14 por el serotipo 2, distribuidos principalmente por los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción y San Pedro. Uno de ellos por el serotipo 4 en el departamento de San Pedro. Y esta semana, ya a finales de la semana pasada, recibimos un reporte de un caso confirmado del departamento central en la ciudad de Villa Elisa por el serotipo 2. Entonces ahí suman 15 casos, repito, desde octubre de 2020 hasta la fecha. Estos son números dinámicos. Diariamente se reciben reportes de notificaciones de casos sospechosos, casos probables o casos confirmados. Así que acá lo importante es saber que estamos en una época con lluvias, calor, acumulación de agua, y sabemos que son potenciales criaderos de mosquitos. Por lo tanto, diariamente debemos en nuestras casas y con los vecinos, cada uno en su casa, realizar las revisiones pertinentes y la eliminación de los criaderos de mosquitos. Cuando vemos unas camionetas con el fumigador a cuenta del Estado, de CENEPA hacer su trabajo, decía hace un par de días, doctor, que es apenas un paliativo, que por allí pueda atemperar la situación por un par de días. O sea, al final todo pasa por la conciencia, ¿no? Asimismo, justamente es muy importante entender qué es lo que pasa cuando vemos, como bien estás diciendo, a una camioneta del Ministerio de Salud, del CENEPA, realizando la aplicación de insecticidas. Es la última acción de una secuencia de acciones ante una notificación. Rápidamente voy a mencionar en qué consiste esto. La notificación se origina en un establecimiento de salud cuando el paciente acude a la consulta, el médico sospecha que su paciente tiene dengue y ante la sospecha ya notifica. No es necesario esperar el resultado del análisis. Esa notificación llega hasta el CENEPA, pasando también por Vigilancia de la Salud, y se realiza cuanto antes, de ser posible a las 24 horas después de la notificación, 3 acciones en secuencia. Primero, la búsqueda en el vecindario de otras personas con fiebre, potencialmente con dengue. Segundo, la búsqueda, identificación, control y eliminación de los criaderos de mosquitos. Y finalmente, como última acción, el uso de insecticidas. Como bien dijiste, el insecticida tiene una acción momentánea durante algunas horas, eliminando los mosquitos que están volando, y no tiene una acción sobre las larvas y pupas que están en el agua, que están en los criaderos. Por eso es que si no se eliminan esos criaderos de mosquitos, el efecto del insecticida va a ser realmente inútil y días después vamos a tener nuevamente mosquitos en el ambiente. Ahora, doctor, si bien apelamos mucho a la conciencia, también sabemos que el mayor peso está en la mochila de CENEPA, pero igualmente necesita del acompañamiento tanto de la Fiscalía como así también de la Municipalidad. ¿Se da esto en cuanto a los controles? Justamente el año pasado hemos presentado a cerca de 50 municipios con los intendentes, las juntas municipales, de un proyecto de ordenanza municipal que fue elaborado por un experto en la materia, contratado por la Organización Panamericana de la Salud. Fue bien recibida esta propuesta y estamos aguardando justamente ya la implementación, ¿verdad?, en los municipios. De hecho, existen ordenanzas municipales al respecto, por un lado. Por otro lado, estamos constantemente conversando y coordinando acciones locales. Hoy, por ejemplo, voy a mencionar, se hizo un lanzamiento oficial de la campaña contra el dengue en Ñemby, pero son eventos, digamos, simbólicos, porque ya las acciones lo venimos trabajando habitualmente. Así también con la Fiscalía, ¿verdad? Hemos tenido la semana pasada una reunión con el fiscal Augusto Salas, también con el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional. El año pasado tuvimos una gran actividad con el Ministerio de Educación y Ciencias. En fin, hay una serie de instituciones
que realizan acciones coordinadas con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. No olvidemos también al MADES, ¿verdad? En fin, la intención es que trabajemos en forma coordinada y sobre todo con la comunidad a través de las comisiones vecinales. Bueno, sin dudas preocupa y mucho. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que el COVID de por sí demanda toda la atención, ya un clásico, el dengue, especialmente en esta época con el calor húmedo, otras patologías también. Insistimos, doctor, con la conciencia ciudadana, con eso que venimos repasando en nuestras casas, la limpieza y revisar, no solamente ahí, sino también en otros lugares públicos como cementerios, Amalia. Sí, sí. Y no nos vamos a cansar porque finalmente ahí está la diferencia. Imagínate cuánto se gasta para fumigar, sin embargo, eso apenas alcanza para los mosquitos que vuelan, había sido, no para las pupas y para las larvas. Eso me entero hoy. Exacto. O sea, finalmente hay que ir al fondo de la cuestión, porque si no, no hay red pública ni privada que pueda aguantar con los enfermos. Y eso por un lado, y por otro lado también, Roberto, que mucha gente dice, no, pero lo que le gusta es el agua acumulada de varios días, y no es precisamente así, no tenemos que darle tiempo, ¿verdad? Asimismo, realmente hay mucho que decir al respecto. Hay un eslogan que estamos teniendo en la campaña de comunicación nacional actualmente que dice: lo que mata no es el ñatiú, sino es el ñembotabú. Sí. Y al respecto, rápidamente menciono, ¿verdad?, el ciclo de vida del mosquito. Un huevito que pone un mosquito hembra puede sobrevivir en ambiente seco durante más de un año inclusive. Y una vez en contacto con el agua, se rompe el huevito, da lugar a la larva, la pupa y luego al mosquito adulto. Y ese proceso lleva una semana. Y quiero contar rápidamente una anécdota que hoy vivimos, ¿verdad? Estuvimos justamente en un edificio, ¿verdad?, de una institución, ¿verdad? El ambiente, pero limpio, totalmente limpio, pero había floreros, ¿verdad?, con agua, ¿verdad? Entonces estaba en compañía de la jefa del programa dengue, la licenciada Ayala, Liliana Ayala, y me dice: fíjese en ese florero, y tenía larvas. Por supuesto, convocamos a los encargados de limpieza, inmediatamente se procedió hasta a eliminar, ¿verdad?, eso, ¿verdad? Y con la recomendación, y eso ya hago extensivo, porque eso a todos nos ocurre, no solamente al lugar donde estuvimos, vamos a desalentar el uso de floreros con agua, por supuesto, porque estamos en un ambiente, en un país con un clima tropical, subtropical, y favorece justamente el hecho de que se convierta en criadero de mosquitos el agua acumulada, y es un riesgo para la salud pública. Así que todos los días estamos aprendiendo y enseñando, y tenemos que enfocarnos a eso todos, en absoluto. Mirando los números estadísticamente, doctor, y comparando el año 2020, ¿estamos todavía en un enero normal o fácilmente ya se nos escapan las cifras? El año pasado fue un año epidémico, más o menos en la tercera semana de enero teníamos ya, de octubre de 2019 a quizá un poco más de mediados de enero de 2020, ya se tenían 1000 casos confirmados y 1000 casos probables. Probables es cuando se utiliza una técnica laboratorial que da positivo, pero bueno, todavía no confirma el diagnóstico. Esa era la realidad del año pasado. Hoy en día, con estas cifras que mencionamos, evidentemente son comparables con años no epidémicos, inclusive haciendo comparaciones con esos años no epidémicos, las cifras quizás estén inclusive por debajo de los números en los mencionados años. Sin embargo, repito, Paraguay es un país endémico para dengue, o sea que el virus está presente y siempre es un riesgo, ¿verdad?, si es que no se cumplen las normativas, las recomendaciones de la eliminación de criaderos, o sea, de la prevención. Así que, bueno, algo que debemos sostener independientemente de que estemos en un momento epidémico o no epidémico. Y doctor, ¿la mayoría de estos casos son dengue clásico o también tenemos algunos de hemorrágico? Mira, bueno, esos términos hay que tratar de evitar porque realmente crean confusión. El dengue es una enfermedad producida por un virus que puede cursar con un cuadro asintomático también. Puede corresponder a un cuadro leve, moderado o grave. Y para identificar un cuadro grave de dengue, debemos saber los signos de alarma, que son rápidamente los citos, ¿verdad? El dolor abdominal, dolor de panza, dolor de barriga, náuseas, vómitos, sangrados o un decaimiento extremo que podemos
traducir como letargia, ¿verdad? Entonces, si se presentan estos signos de alarma, rápidamente hay que acudir a un centro médico, informar al llegar que se está con esos signos de alarma para que la atención sea inmediata y se eviten complicaciones, ¿verdad? Porque perder tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es allí donde se habla de un dengue sin signos de alarma y con signos de alarma, para que sea práctica la clasificación y se actúe lo antes posible en caso de que aparezcan signos de alarma. Bueno, doctor, gracias por estos minutos. Ojalá tomemos conciencia y dejemos la situación de ñembotaú letrado que nos afecta a todos como ciudadanía. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, director de CENEPA, Hernán Rodríguez. Amalia, contigo. 12:27 y vamos a seguir hablando del dengue. Vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López, que está con más detalles. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Amalia. Estamos en la ciudad de Ñemby, específicamente en el barrio Mocayate. Ven la imagen de fondo. Enseguida le vamos a contar los detalles de este cementerio de autos que se ha convertido en el criadero ideal para mosquitos y todo tipo de alimañas. Vamos a conversar enseguida con los vecinos, porque antes queremos repasar con ustedes algunos datos globales respecto a las notificaciones por casos de dengue que se han registrado en el año 2020. Esto de enero a diciembre. Comenzamos con la placa del Departamento Central. Año 2020, como les decía, del primer mes al 12º mes, donde ven ustedes, hubo 16.362 notificaciones de dengue, 2 de chikungunya y ninguno de Zika. ¿Sí? Esto en el Departamento Central. Vemos también una lista de los distritos más afectados por dengue en el año 2020. Estos son los números de cuadros de casos confirmados de dengue en el año 2020. Claro, 2020, un año de pandemia, hemos hablado mucho del coronavirus, sin embargo, el dengue también acechaba. En Capiatá se han confirmado 1.229 casos, en Luque 1.027 casos, en Lambaré 2.153 casos, en Mariano Roque Alonso 3.607 casos, en Fernando de la Mora, ven ustedes, 1.741 casos. Además de estos casos positivos de dengue, también hay una lista de fallecidos, una lista de familias que han quedado enlutadas debido a esta enfermedad. Ven allí los números, reitero, esto en el año 2020, donde estábamos, al igual que ahora, muy preocupados por el coronavirus. Sin embargo, el dengue también sigue acechando. En Central, 35 personas fallecieron en el año 2020, digo bien, a causa del dengue. 13 personas fallecieron en Asunción. En San Pedro fallecieron 5 personas también por casos confirmados de dengue, al igual que en Concepción 5 casos, 4 fallecidos en Paraguarí, 2 muertes en Cordillera y 2 en Presidente Hayes. Reiteramos, casos de dengue confirmado. Yendo un poco más con el recorrido por el territorio nacional, vemos la siguiente placa. En Guairá se han registrado 3 fallecimientos, 2 fallecimientos en Caaguazú. Y fíjense, Amambay, Alto Paraná, Alto Paraguay y Boquerón también registran decesos a causa del dengue. Reiteramos, estos son datos confirmados que nos han brindado para tener un mapa que le mostramos a los televidentes de lo que pasó en el 2020, cuando tal vez muchos no nos dábamos cuenta de que el dengue también estuvo siempre presente. Ahora sí, volviendo a la señal aquí desde Barrio Mocayate de Ñemby, fíjense en las imágenes. Héctor Rodríguez les va a mostrar esto que es un cementerio de autos, podemos decir, pero donde será el ambiente propicio para que proliferen los mosquitos. Sí, así mismo. En realidad, hace más de 1 año y medio que esta casa está alquilado para vehículos, como dijiste, cementerio de vehículos en desuso. Y donde, bueno, hay alimañas y sobre todo lo más preocupante que son los mosquitos, el dengue, ¿verdad? Nosotros tuvimos el año pasado prácticamente todo el barrio infestado con el dengue. Propiamente yo tuve, mis hijas tuvieron. Fuimos víctimas de eso. No hay respuesta de la dueña. No sé si puedo decir el nombre de la propietaria, que es la señora Cafi Esgay de Agüero. Y bueno, en realidad se habló con ella en varias oportunidades. Ella dice de que esta residencia está alquilada
Se desentiende entonces. Se desentiende y bueno, de que prácticamente para nosotros el tema del alquiler, vamos a decir que no es en este momento seguramente para ella importante, pero para el barrio no, porque acá la comunidad es la que está totalmente en peligro con esto, ¿verdad? Y teniendo en cuenta lo del tema del COVID. Si el COVID ya está en emergencia sanitaria, en donde colapsa todo con el tema del dengue, no sé, ¿verdad? Es preocupante para el barrio realmente. Si bien la gente acá trata de limpiar, de mantener por lo menos limpio lo que son las veredas y demás, es difícil cuando tenemos un foco que es este cementerio de vehículos. Pero por acá con otro de los vecinos compañeros. ¿Vos me podés describir más o menos qué es lo que estamos viendo? Ahí la gente está viendo en su televisor estos vehículos. Sí, estamos viendo aproximadamente 30 a 40 vehículos totalmente en situación de abandono. Ya autos para nidos de alimañas, ratas, mocurés, de todo un poco, ¿verdad? Te tengo que hacer la pregunta para asegurar nomás. ¿Hay mosquitos? Sí, cada la noche es intransitable. Hay de todo en realidad, ¿verdad? Hay de todo. Mosquitos en realidad ya en este momento, con la limpieza que hizo al costado, ¿verdad? Disminuyó bastante, pero sigue habiendo bastante. Como podrás darte cuenta, es un nido, ¿verdad? Y se va incrementando con cada lluvia porque nadie limpia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente de la municipalidad? Por ejemplo, digo, porque ahora todas las municipalidades están en campaña de lucha contra el dengue. No, la municipalidad ni aparece acá. Es más, en la esquina... ¿verdad? Sí, de Ñembuy. Es más, en la esquina está el autoservicio Mirta, que es la tía del intendente, y poder ver las situaciones que se encuentra toda la cuadra, ¿verdad? Es una lástima realmente, en vez de ser un barrio modelo, ¿verdad? Estamos pasando por todo esto. Hay que darle entonces la referencia a las autoridades. Estamos barrio en Bocayatí. Barrio en Bocayatí, ciudad de Ñembuy, ¿verdad? A 100 metros del acceso sur. Del acceso sur, exactamente, sí. O sea, estamos en una zona, por así decirlo, muy conocida. Estamos sobre acceso sur, a pocos metros. Así que es la denuncia que se hace desde aquí, compañeros. Sí, con esta imagen, como les decíamos, resulta de terror para vecinos aquí que incluso ya han dado positivo a dengue. Y ahora con la situación, por supuesto, piden tanto a los propietarios como a las autoridades que intervengan en este cementerio de vehículos que, ven ustedes, las imágenes hablan por sí solas. Bien, Mariano, completo. Como siempre, ya también teníamos los datos que nos marcaba el director de CENEPA, Hernán Rodríguez. Con esto vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de esta preocupación que se da en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque tenemos 100% de ocupación de camas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este fin de semana, médicos de diferentes centros asistenciales comenzaron a demostrar su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 y principalmente la ocupación de camas en unidades de terapia intensiva en los diferentes centros asistenciales. Vamos a comenzar escuchando lo que decía el doctor Hernán Martínez, director de redes, con relación a la ocupación a nivel país de camas. Él hablaba de un 96%, hace instantes nada más la doctora Leticia Pintos nos confirmaba que del último relevamiento de datos, hoy se tiene 97% de ocupación de camas de UTI a nivel país. A nivel nacional, en terapia intensiva, hoy tenemos una ocupación del 96% de camas de terapia. En capital y central, 100% de ocupación. Y las salas comunes, estamos entre 82 y 85% de ocupación de pacientes con COVID. Otro punto preocupante es que este fin de semana 9 pacientes fueron trasladados al sector privado. El sector privado también está sintiendo bastante el efecto del COVID-19. En las próximas horas la doctora Pinto se va a reunir con el sector privado para tratar de ver cómo solucionar esta situación, ya que evidentemente ellos dan también prioridad a sus asegurados. Como el sector privado tiene a sus asegurados, ellos vieron una cantidad inusitada de pacientes que empezaron a utilizar las camas, ¿verdad?, de su seguro. Entonces se prendió una alarma en el sentido de que por más que exista un convenio, ese convenio hasta ahora se respeta a rajatabla,
ellos están realmente preocupados por el hecho de que tienen que dar respuesta también a sus asegurados. Fíjate que el fin de semana nomás 9 pacientes fueron derivados de nuevo al sector privado. Hoy estamos con 40 pacientes en el sector privado con el convenio del Ministerio de Salud. Entonces es una preocupación, lo que fue una preocupación para el sector público ahora se traslada para el sector privado. Pero al fin y al postre, esta enfermedad no, digamos, ataca a la gente con seguro, a la gente sin seguro y a cualquier tipo de persona, ¿verdad? Y eso fue lo que alertó, digamos, a la gente de los seguros, o sea, de los privados, por el hecho de que ellos tienen que responder a sus asegurados porque son ellos los que sostienen el sistema. También hicimos un recorrido por las diferentes regiones sanitarias, las más preocupantes sin lugar a dudas, para saber cuál es el panorama que se tiene este lunes. Vamos a comenzar por el Departamento Central. Hablamos con el doctor Roque Silva con relación a la distribución de camas en los diferentes centros y también habla sobre los pacientes que reciben desde diferentes departamentos, porque en estos lugares evidentemente tampoco ya hay camas disponibles. Central y Capital, nosotros actualmente tenemos una ocupación del 100% de camas, tanto en el sector público, y eso es lo que nos preocupa, porque desde hace aproximadamente 7 semanas que estamos en estas situaciones, por eso que estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que se cuide, porque estamos en el momento más complicado de la pandemia. Aproximadamente habilitamos inicialmente 8 camas. En el día de hoy vamos a habilitar las 8 restantes, pero las 8 que habilitamos en 10 horas se llenaron completamente. Tenemos varios pacientes que están llegando del interior. Específicamente recibimos 4 de la zona de Caguazú, 1 de Pedro Juan, 1 de Cordillera, recibimos 1 de Alto Paraná y recibimos otro de Concepción. Con eso completamos las 8 camas que inicialmente teníamos y hoy ya estarían ya habilitadas las siguientes 8. El doctor Silva también habló sobre situaciones particulares que se presentan, como por ejemplo familias enteras que son internadas por COVID-19. Particularmente tengo un caso cercano donde se internó el papá, la mamá y el hijo. Y lastimosamente la madre esta madrugada falleció. Constantemente se da y generalmente es la persona que sale fuera del hogar a trabajar el que trae el virus en la casa y termina contagiando a los adultos mayores y lastimosamente eso termina llevándose vidas. Pero también hemos visto casos en donde en eventos sociales sin las medidas de protección se ha contagiado toda una familia. Y de Central vamos hasta el este del país. En Alto Paraná se encuentran al límite. También aumentó considerablemente la cantidad de internados, según nos explicaba el doctor Carlos Pallarola. Nuestras camas de UTI estamos a tope. Y bueno, esa es nuestra situación, era de esperar, lo hablábamos. No somos genios, nadie habla de algo nuevo. Es lo que ocurrió en otros países y nos limitamos. Los números siempre son muy fríos, son muy terribles lastimosamente, y si ocurre en otro lado nosotros no podemos escapar mucho a eso. Lo ha ocurrido en Europa, en países de primer mundo, con sistemas sanitarios también de primer mundo, y es difícil que nosotros escapemos a eso. Y hay pacientes en reanimación que de repente pueden requerir y a lo mejor puede haberse ocupado durante la noche, ¿verdad? O sea, ese requerimiento es algo rápido. No sabemos si por ahí, gracias a Dios, no haya habido un alta y haya pasado a sala, entonces se liberó otra cama. Dios quiera que así haya sido, ¿verdad? Para no ser tan pesimista, por la gente, ¿verdad? Cuando le decimos algo nos trata de pesimista y de que queremos siempre meter solamente miedo, y ese no es el objetivo, al contrario, es solamente pedirle conciencia a la gente que nos cuidemos entre todos, y eso es lo que pedimos todo el tiempo. Cuidémonos, tomemos en cuenta las medidas, porque aunque la gente diga solo se vive una vez, podemos vivir mucho tiempo una vez. Y del este del país vamos al sur. La situación en Itapúa es muy complicada, según la directora de la 7ª región sanitaria. En los últimos días se triplicaron los casos. En Encarnación se dispararon los números seguidamente de Coronel Bogado y también Cambureta. Y lastimosamente la última semana epidemiológica que hemos analizado
la primera de este año, se ha visto realmente un aumento importante de casos, triplicando la semana previa, que fue la semana 53, que teníamos prácticamente 105 casos en esa semana, y bueno, y superamos los 350 en esta semana epidemiológica. Eso es lo que genera una gran preocupación dentro del departamento y sobre todo en Encarnación, que es el lugar donde más casos se presentan. ¿Por qué se da esto según el análisis que ustedes le dan? El primer punto que nosotros vemos primeramente es el contexto de las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Sobre todo generan el desplazamiento dentro del país, visitas, y bueno, y esto también genera una disminución de la protección o de las medidas correspondientes, se baja un poco la guardia, y también se ha visto relacionado a esto la espera. Uno muchas veces ha presentado síntomas en esa semana entre Navidad y Año Nuevo, y la gente esperó posterior a las festividades para poder consultar, y esto también generó un importante incremento en las consultas dentro del hospital respiratorio. Y a su vez, bueno, estamos en una época de vacaciones, hay movimientos entre los diferentes departamentos, y bueno, esto también genera que la gente se movilice y también se descuide un poco de las medidas sanitarias, y lo que vemos, el resultado final es el aumento de casos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la distribución de las camas, de la situación en los diferentes puntos del país. Esto va cambiando constantemente. Mientras nosotros vamos pasando, quizá ya esté totalmente lleno, quizá también se desocuparon para que otros pacientes puedan ingresar. En Alto Paraná se tiene 42 camas de UTI disponibles, de las cuales 35 están ocupadas, 7 se encuentran disponibles. En Itapúa se tiene 20 camas, 7 de ellas son polivalentes y 17 para COVID. 13 para COVID, todas ellas también están ocupadas en un 100%. En Concepción se tienen 8 camas 100% ocupadas. En Amambay 8 camas también se encuentran 100% ocupadas según los últimos datos que se tienen. En Misiones se tienen 8 camas, 3 se encuentran disponibles. Ellos también tienen una sala de reanimación para casos de urgencias. En Caaguazú se tiene 8 camas, solamente 2 están disponibles. En Cordillera tienen 8 camas, 6 están en funcionamiento, todas ellas COVID, por lo tanto también 100% de ocupación. En Guairá se tiene 6 camas, 100% de ocupación. En el departamento de San Pedro las camas están en Santa Rosa de la Guaraí, 100% de ocupación. En Paraguarí se tiene 8 camas, 4 están en funcionamiento, pero todas ellas son polivalentes. Las 4 que están funcionando también están todas ocupadas. Recordemos también, paralelamente, que los departamentos de Ñembucú, de Canindeyú y Cazapá no cuentan con camas de terapia intensiva. Ahora vamos al departamento central. Así se distribuyen las camas de UTI. Para adultos tienen 188, para niños 56 y neonatología tienen 50 camas. Ahora vamos a descifrar lo que representa y las camas destinadas para enfermedades respiratorias. Recordemos que no todas las respiratorias son COVID, sino que hay otras también que se tienen en cuenta. En Lambaré se tiene 11, en Luque 4, en San Lorenzo 10, en el Hospital Nacional de Itagua se tiene 67, Ingavi, que es del IPS, también ya forma parte de este grupo, son 33. Camas de unidades de terapia intensiva. En el Acostañún, que es de niños, se tiene 12, Villa Elisa 8, Ñemby 4 y Limpio se tiene 3 camas. Vamos a ver la disponibilidad de camas de todas ellas. Solamente se tiene disponible 3 en Limpio, 2 en Luque y 8 en el hospital de Acostañún, de acuerdo al informe que se tiene a estas horas. Como decíamos, esto va cambiando constantemente. Y ahora vamos hasta Asunción. Vamos a ver cómo se distribuye. Senquer, 5 camas, ninguna de ellas va destinada para el COVID, tiene una ocupación de 50%. El Hospital del Trauma, 21 camas, 100% ocupadas. San Jorge tiene 12 camas, 99% están ocupadas. Esto es también para polivalente. En el Instituto de Medicina Tropical tiene 3 camas, 99% de ocupación. INERAN, 44 camas, 100% de ocupación. Para dimensionar la situación que se tiene en estos momentos, se tiene 97% de ocupación de camas, y esto genera
muchísima preocupación porque los números siguen en aumento, Roberto Amalia. Bueno, sin dudas, llegó eso que tanto se venía especulando, Rolando, desde mitad del pasado año y pareciera ser que no terminamos de tomar conciencia. Tanto, estás haciendo alusión a la red de hospitales públicos, pero en los privados también por ahí cerquita, Rolando, ¿no? Sí, señor, los hospitales también, de hecho, están dando prioridad a sus asegurados, que son los que mantienen el sector privado de alguna manera, y eso hace que se dificulte también el traslado, entonces están viendo la forma de solución. Dale, Rolando, hasta otro momento nosotros avanzamos. Un prepotente y armado conductor amenazó de muerte a otro conductor durante un incidente dentro de un estacionamiento en Fernando de la Mora. El afectado mencionó que se produjo el hecho cuando intentaba estacionar frente a un laboratorio y que no esperó la exagerada reacción del acusado, que hasta el momento se desconoce su identidad. Acabamos. Un incidente por un estacionamiento casi termina de la peor manera en Fernando de la Mora. Estas imágenes grafican exactamente lo que sucedió. Según la víctima, Víctor Rojas, un prepotente conductor se ofuscó porque supuestamente había estacionado mal. Sin embargo, él mismo reaccionó de una manera totalmente distinta y se fue hasta su vehículo para sacar un arma de fuego y amenazar a la víctima. Y yo llegué al lugar, que es el laboratorio que está sobre la primera junta municipal, llevé un pedido para un dicho laboratorio. Y cuando iba a estacionar, había un Mercedes enfrente mismo al laboratorio. Yo me dispuse a estacionar, pasé un poquitito enfrente de él y retrocedí para aparcar bien, porque enfrente había un portón también que no quería obstaculizar el portón ajeno, entonces retrocedí. Y cuando estaba retrocediendo, faltando más o menos, yo calculo que medio metro por ahí para quedar bien, sale el tipo del Mercedes y me bocina 2 veces. Con eso yo paro el auto, me bajo y le dije que estaba lejos de su vehículo, que no le iba a tocar, que no corría peligro. Y después él se baja con todo y con actitud prepotente. Yo pensando que él me iba a atropellar, que me iba a meter ya un tongo por ahí. Yo ya de repente ya esperaba eso y me dijo que me avisó por ahí si no veía. Le dije, ya he visto, le dije, no soy ciego, le dije. Y después me dijo que me avisó porque si es que yo le tocaba el auto no iba a tener para pagarle. Y en eso yo le respondí que era solo un Mercedes, que además no te iba a chocar, estaba muy lejos. Y entonces con eso, cuando le dije eso, se metió al auto y sacó una pistola a exhibirme. Y la verdad, como te dije en principio, no recuerdo no sé si el susto o la impotencia, la adrenalina ahí, no recuerdo si me apuntó directamente en la cabeza. La verdad que del susto no recuerdo bien. Pero la verdad que muy prepotente el tipo. Y después me amenazó que me iba a meter un tiro. Te voy a meter un tiro, Y la verdad, varias personas en el lugar observando. Había muchas personas. Y yo sabía que tenía que frenarme en ese momento. Me frené totalmente porque yo realmente no me esperaba eso. Yo esperaba otra cosa, otra reacción. Y me frené y después agarré, me volví a subir al auto para bajar mi factura. Tenía que bajar un recibo y más el producto. Entonces yo creo que él pensó que yo iba a sacar algo también. Me dijo, saca pues, me dijo. Entonces yo le dije, ¿qué? Le dije, le mostré así, esto es lo que saco, le dije. Pues yo ya sabía, pero de repente si él pensó que yo iba a sacar un arma, de repente me metía un tiro que hay. Entonces le dije, ¿qué te pasa? Ya, cálmate, le dije. Y me metí al lugar, pero todo tembloroso y totalmente acelerado. Y después entregué el producto y de repente parece que me empecé a reaccionar y salí otra vez y visto que había un muchacho, un señor que estaba con el teléfono y estaba hablando. Y ahí me habló y me dijo, ahí ya llamé a 911, me dijo, ahí crucé junto a él y le dije, ¿llamaste? Sí, llamé, me dijo. Entonces agarré, yo volví a marcar al 911, entonces el tipo se dio cuenta, después abrió la puerta y me dijo, maricón, me dijo. Y salió, se fue, el tipo le dijo que estaba conmigo, le dijo, eso no se hace, le dijo, entonces salió, corrió de ahí. Sí, se escapó del lugar, pues yo le he visto a la persona que estaba con él en el laboratorio y ella volvió a entrar, entonces yo de repente de la rabia ahí me empecé a reaccionar y le seguí un poco unas cuadras, pero ya no le he visto más y volví al lugar y ahí le encaré a la chica también, le dije que si vos estabas con él, le dije sí, me dijo. Y ella me dijo que él tiene el arma para protegerse, que tiene mucha plata ahora mismo en el auto y que por eso reacciona así. Le dije, yo no representaba ningún peligro para él, le dije, solo iba a estacionar, le dije, sí, pero vos fuiste prepotente. No, le dije, yo en ningún momento fui prepotente con él, le dije, yo no le traté mal, él nomás reaccionó así, le dije. Sí, pero cualquiera ahora te puede hacer, no, le dije, él no tiene derecho a tratarle a nadie así ni sacar y exhibir un arma, le dije.
No, nadie te pueden matar por una Claro, nadie tiene derecho. Eso le dije. Suponete que yo tenía un arma en el auto y qué iba a pasar. Y yo sacaba y me hacía de loco como él y disparaba a todos lados. Le dije, no se puede así. Le dije, entonces, si yo reaccionaba de la misma manera, íbamos a matarnos ahí. Le dije. Y sí, me dijo ella. Y después tuvo la cara durez de salir a la calle y tomar fotos de la chapa del vehículo. Y le dije, te voy a dar los datos del dueño si querés. Le dije, para que hablen con él. Le dije, pues, cara dura de lo último para que haga eso otra. Después de que ellos fueron los que estaban reaccionando de dicha manera. La denuncia fue realizada en la comisaría segunda de Fernando de la Mora y se espera que estas imágenes sirvan a los investigadores para llegar hasta el supuesto autor del hecho, porque una vez producido el incidente, el mismo desapareció. Son estas peleas de familias antagónicas en el Bañado Sur. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Nata Cáceres, está con los detalles. Nata, contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amalia, el gusto de saludarte y también el saludo a todos los televidentes. Tenemos que hablar de este conflicto entre dos vecinos que data ya desde bastante tiempo en la zona del Bañado Sur. El sitio se lo denomina Zona 5. Hubo una pelea con machetillos entre miembros de estas familias, un violento episodio que viven los vecinos constantemente, según refieren. Vamos a compartir primeramente el video ambiente para que los televidentes vean cómo se desarrollaba esta pelea el día de ayer en horas de la tarde. Comiendo, pondremos ese. En C9N para que solucione ya. Salí por ahí. Bueno, según los datos policiales, aparentemente hubo un caso de homicidio que involucró a ambas familias ya muchos años atrás y quedó como una asignatura pendiente la venganza entre estos miembros. Es por eso que constantemente prácticamente surgen este tipo de encontronazos en la zona 5 del Bañado Sur. El comisario Richard justamente hablaba del conflicto social que hay, porque teniendo en cuenta que ellos realizan los patrullajes en la zona, sin embargo la rivalidad que hay entre estas dos familias genera y ocasiona este tipo de violentos episodios. Vamos a compartir lo que decía el comisario al respecto de los datos también de este incidente. Fue un encuentro entre familias antagónicas de la zona, ya que en un tiempo atrás hubo un caso grave, tengo entendido, homicidio entre una de las familias y fue culpada la otra familia y siempre existen, desde ese tiempo siempre existieron peleas en forma esporádica, pero peleas fuertes. Ayer se concretó uno de ellos y el personal ya llegó una vez que se dispersaron la gente. Se invitó a los vecinos a hacer la denuncia correspondiente. Hasta el momento nadie se acercó a hacer ninguna denuncia. Dijeron que es algo normal en la zona, pero eso no contribuye de ninguna manera a la seguridad. Por eso vamos a tener que implementar un dispositivo de continuamente recorrida y control en la zona. Pero es un problema antagónico entre dos familias. Lastimosamente se dan casos fortuitos de eso. Pero a Dios gracias no hubo lesionados, no hay ninguna persona víctima de alguna lesión o producto de los elementos que ya se ve en el video que hayan utilizado. Justamente por las imágenes de este video, comisario,
dentro de todo, destacar esto que nadie resultó herido, porque veíamos a 2 jóvenes cada uno con lo que parecía una varilla, un machete inclusive. Efectivamente, se ve crudamente una realidad social que hasta ahora vivimos, ¿verdad? Es en el Bañado Sur, en la zona ya baja, donde hay mucha polución de jóvenes adictos y también producto de una sociedad que no mejoran en sus condiciones de vida. Ellos mismos no se predisponen a salir de ese entorno donde generalmente se suceden este tipo de hechos. Bueno, el comisario Richard Rodar, jefe también de la Comisaría Segunda Metropolitana, decía lo siguiente, que estas familias prácticamente entre ellos resuelven de esta manera su diferencia y en ningún momento nadie realiza una denuncia, por eso tampoco la justicia, digamos que se ve en cierta manera maniatada para poder intervenir, porque tanto la víctima como los agresores finalmente no deciden realizar ningún tipo de denuncia y por eso tampoco se puede avanzar al respecto. Ahora sí cambiamos también de tema y tenemos que hablar de los motochorros nuestros de cada día, esta vez a la altura de la ruta 1, kilómetro 18,5 en el barrio 25 de Mayo. Presten mucha atención porque estos motochorros en cuestión de 15 minutos realizaron 2 robos agravados. Las víctimas, en este caso una mujer que estaba volviendo a su casa luego de trabajar y la otra víctima estaba saliendo de su casa con todos sus elementos de trabajo para poder ir justamente a trabajar. Rondando los motochorros terminaron asaltando a estas 2 mujeres que le despojaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y el fruto también de su sacrificio diario. Vamos a compartir el testimonio de estas mujeres y del momento de terror que sufrieron, ya que las mismas fueron apuntadas con un arma de fuego en la cabeza. Yo salía de casa a las 5 de la tarde para ir a trabajar. Y yo al salir de ahí, yo ya me crucé con 2 muchachos en moto, con casco, y ellos bajaron acá y yo crucé acá. Me iba por esta vereda y en la esquina mismo me salieron. ¿Vos estabas allá en aquella esquina llegando ya al portón azul? En aquella esquina, llegando al portón azul. ¿Y llegaron ellos de golpe? ¿Cómo fue? Sí, yo pillé que me iban a venir, intenté correr, pero no. En el video se ve que procuré correr un poquito, pero no pude, porque enseguida saltó por mí. Tipo que me abrazó y me apuntó el arma en el frente. ¿Dónde te puso la Acá en la cabeza. ¿Qué te dijo en ese momento? Nada, no me dijo. Solo me apuntó y me estironeó porque vio que mi celular estaba acá. Entonces yo saqué y le pasé. Sin dudarlo, porque... Después de eso vos le das el celular, te dice algo, aborda la moto y se va. Sube en la moto y se va, porque salen vecinos ahí, pero ya... Le gritó el señor de la esquina lo que le gritó, pero no hubo caso. Se bajó el de atrás y me apuntó con la pistola acá en la parte del ombligo. ¿Vos estabas saliendo de tu casa? De mi trabajo, estaba viniendo de mi trabajo, de la ruta estaba viniendo de mi trabajo. ¿Estaba a punto de llegar ya a tu casa? Sí, una cuadra nomás ya faltaba. Una cuadra. En tu caso, por ejemplo, ¿qué te llevaron? Llevaron plata, llevaron mi celular, todos mis documentos. Pero no me hicieron nada, gracias a Dios. El susto que te llevaste, imagino. Sí, ahora no podemos escuchar motos cerca mío. Bueno, ahora ya hicieron la denuncia y esperan también por lo menos que haya más patrullaje en la zona. Así mismo, sí. Bueno, evidentemente los delincuentes van rotando también para realizar este tipo de hechos, Amalia, teniendo en cuenta que en ese barrio 25 de Mayo de Capiatá, según decían los vecinos, hace aproximadamente 4 años no ocurría un hecho de inseguridad, teniendo en cuenta de que la zona es bastante tranquila. Y en esta ocasión, en menos de 15 minutos, 2 personas terminaron perdiendo prácticamente todas sus pertenencias. Afortunadamente no pusieron resistencia porque podríamos hablar de algún hecho fatal de inseguridad nuevamente en esa zona. Y eso habla, Nata, de que van migrando también, así que tenemos que estar en alerta constante. Gracias por este contacto. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Después de un fin de semana pavoroso, digamos, ¿por qué? Pues fueron 6 los salones comerciales afectados por el incendio, ¿no?
Asimismo, Roberto, me decían aquí los trabajadores que 8 son las casillas afectadas luego de este incendio que se registraba el día de ayer en horas de la mañana. Y los permisionarios están trabajando así de esta forma, sin energía eléctrica, están tratando de acomodar lo que pudieron rescatar de las mercaderías. Ya me estaban comentando que aparentemente esto inició en este local que estamos observando en imágenes, inició ahí al lado. Evidentemente las casillas contiguas quedaron también afectadas, el fuego llegó a alcanzar parte de las mercaderías y me quiero acercar primeramente a la señora Leonarda López porque tu casilla, señora, se encuentra al lado de donde inició este incendio. ¿Qué es lo que ustedes manejan? ¿Qué le dijeron también de la municipalidad referente a cómo habría iniciado este fuego? Y supuestamente es el cablerío, la parte de circuito, la parte de los cableríos que están en malas condiciones supuestamente, pero hay que ver porque si no hay un perito no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que ocasionó el incendio, porque acá las personas no tienen medidor propio y tiene un solo medidor y de eso se alimenta 110 permisionarios y el sobrecalentamiento es evidente. ¿Estos locales estaban cerrados ayer? Sí, los domingos solamente viene la gente que vende a menudeo. Nosotros somos mayoristas. Y la gente que venden a menudeo nos llamaron en nuestra casa, nos avisaron que hubo una explosión porque dice que es una explosión lo que hubo acá. Del aire supuestamente. Del aire supuestamente, según la persona que estaba observando. Y con la explosión vino las demás, se propagó en las demás casillas, sí. Porque fue al techo y del techo cayó en las demás casillas que se ve todo siniestrado también. Desde la municipalidad ya se acercaron a conversar con ustedes, a también ver un poquitito en qué condiciones se encuentra justamente lo que me mencionaste, el cablerío aquí en esta zona. Sí, vinieron los de la municipalidad, el director general del Abasto, Renato Pereira, vino, nos dijo que el seguro se va a encargar de ver si se puede por lo menos algo resarcir, pero hay que ver en qué queda. Por último, hablamos también de pérdidas realmente grandes. Este local, Roberto, Amalia, prácticamente perdió todas las mercaderías que tenía y la señora de al lado también me decía que unas cuantas mercaderías tuvo que desechar debido a que ya a raíz del incendio agarró parte de los productos frutihortícolas que ella tenía y hablamos de una pérdida realmente grande. ¿Cuánto más o menos sería, señora, nada más para cerrar? Y mi vecino supuestamente perdió 37 millones más o menos en mercadería, pero fuera de electrodomésticos y todo lo que tenía en artefactos. Y yo particularmente 35 millones de pérdida lo que tuve porque tengo mercadería también, porque tenía papas, cebollas por bolsa, tenía ajos y todo eso ya desechamos. Ayer con los bomberos nos ayudaron los bomberos para poder desechar. Muchísimas gracias, señora Leonarda López, dándonos un pantallazo realmente de lo que tuvieron que vivir ayer, compañeros. Nos decía, afortunadamente esto se pudo controlar dentro de todo. Hablamos de una pérdida importante, pero que no llegó a alcanzar a todo el sector aquí del bloque U del mercado de Abasto. Y lo que sí, ellos piden nuevamente la asistencia también de las autoridades municipales, en este caso también del director del mercado de Abasto, para que no se vuelva a repetir, porque una vez más en este caso estamos hablando de un incendio nuevamente que afecta acá a los permisionarios del mercado en este caso. Bueno, mucha fuerza, gente tan laboriosa, las trabajadoras en este caso del mercado de Abasto. Hasta otro momento, Alejandra, nosotros hacemos una brevísima pausa, retornamos exactamente en un minuto, ¿sí? El departamento de Itapúa golpearon a un alemán de 66 años hasta matarlo. Los criminales se alzaron con algunas pertenencias.
El asesinato se produjo en el interior de un inquilinato de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima es un ciudadano de 66 años quien se encontraba descansando, momento en que fue atacado por desconocidos, quienes le golpearon brutalmente. A consecuencia de estos golpes, específicamente en la cabeza, terminó muriendo en el mismo lugar, mientras que los responsables se llevaron varias motocicletas y otros objetos de valor. Bueno, en horas de la mañana de hoy, a las 09 horas aproximadamente, recibimos una llamada telefónica por parte de un vecino acá de este barrio Virgen de Fátima, informando que un vecino que es un ciudadano alemán, quien vivía solo en este lugar, aparentemente resultó víctima de homicidio. Entonces nos constituimos hasta este inmueble y pudimos constatar que efectivamente esta persona, este ciudadano alemán, resultó víctima de un homicidio, y realizamos el procedimiento de rigor con la gente del Ministerio Público, con el médico forense, con la gente de investigación. Estamos trabajando a fin de esclarecer el hecho. El médico forense, una vez inspeccionado el cadáver, diagnosticó como probable causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico, producido aparentemente por algún objeto contundente, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación que tenemos, y ahora estamos investigando con los colegas de investigaciones. No se halló el arma que pudo haber sido utilizado para la comisión del hecho, pero por las heridas que presentaba la víctima se pudo determinar que el médico forense pudo determinar que fue la causa de la muerte. Y se presume que pudieron haber ingresado por enfrente. La puerta del inmueble estaba semiabierta, y ahí en ese mismo lugar fue encontrado el cuerpo de la víctima. Sospechan los uniformados que la víctima habría identificado a sus atacantes, quienes terminaron matándole a golpes. Se está investigando este terrible asesinato y no se descartan sendos allanamientos en esta zona del departamento de Itapúa. Del plano internacional se cumple un año del crimen de Fernando Sosa Báez. ¿Se acuerdan? Aquel estudiante de Derecho que fue asesinado cuando salía de un boliche en Villa Gesell, Argentina. Recordemos que en el marco de esta investigación permanecen presos unos 8 jugadores de rugby. Se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven atacado por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Villa Gesell. El crimen, calificado como homicidio doblemente agravado, dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando, y hasta la fecha una fuerte conmoción en toda la Argentina. Los padres de Fernando exigen justicia y anhelan que las autoridades judiciales fijen una fecha para el juicio oral y público. Para ellos, los rugbyers detenidos por el crimen son todos culpables y la forma en que masacraron a Fernando es imperdonable. Pero tratamos de salir adelante porque no puedo abandonar el caso de mi hijo. Debo ser fuerte para que se haga justicia por él. Un año atrás, hoy mi hijo me llamaba que estaba feliz en Villa Gesell, y sin embargo hoy ya no está conmigo. Ya no puedo darle un abrazo. Mi hijo no está, nunca volverá. Jamás volveré a abrazarlo, a besarlo, ni a hablar con él, ni compartir el Día de la Madre, ni una fiesta navideña, ni Año Nuevo, ni nada, ni tampoco con sus amigos y su novia que tanto lo amaba. Por culpa de estos asesinos, lo dejaron sin nada, pero seguimos fuertes con la ayuda de todos ustedes
para seguir pidiendo justicia. Y este día lo honramos a Fernando haciendo lo que a él le gustaba. Desde el crimen de Fernando, tanto Graciela como su esposo Silvino Báez mantuvieron la memoria de su hijo con acciones solidarias y una de ellas fue organizada en la tarde de ayer, en la que participaron amigos y compañeros del joven. Por su parte, el Juzgado de Garantías de Villa Gesell aseguró que el juicio se llevará a cabo este año. Los 8 acusados que podrían recibir una pena de prisión perpetua están detenidos en la alcaldía número 3 de Melchor Romero, 2 por celda, con celulares disponibles como todos los presos desde que una resolución así lo dispuso a causa de la pandemia del coronavirus. Ante el hostigamiento constante, los